Gloria al Señor. Adelante, adelante, siervo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. La paz del eterno Dios continúe reinando en vuestros corazones. Amén. Muy contento de visitarlo después de algún tiempo. Y qué mejor momento para que juntos podamos meditar en el consejo de la palabra del Señor, la cual creo yo que en esta mañana desciende de una manera bastante puntual, porque más de uno sabemos que nuestra nación Perú está atravesando por una difícil coyuntura en todo sentido. Es por eso que apelamos al buen corazón de Dios y orando permitimos que sea su Espíritu trayéndonos ese consejo, esa palabra, ese rema. ¿Qué necesitamos para fortalecer nuestras vidas en la fe y levantarnos en el nombre del Señor para conquistar a nuestra nación para Jesucristo? Reciban los saludos de mi amada esposa, de los hermanos de CCI Adriel también. Y bien, sin más preámbulo, yo quisiera por favor invitarles a que busquen en sus Biblias conmigo el libro de Jueces, capítulo 3, y vamos a leer solamente un versículo, el 31. Amén. Dios bendiga a los pastores, líderes, predicadores, a todas las iglesias de CCI en las naciones, que creo yo que nos están viendo en estos momentos a través de las redes. Las puertas de Perú están abiertas y el Señor sea con aquellos que ha llamado y que ha levantado para su gloria. Jueces capítulo 3, versículo 31 en adelante. ¿Estamos todos allí? Dice así la escritura: después de él fue Sangar, hijo de Anac, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Amén. Hasta allí la palabra de Dios. Vamos a cerrar por un minuto nuestros ojos, juntos oremos. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, porque después que hemos clamado, alabado y adorado tu santo y glorioso nombre, ha llegado el momento en el cual disponemos para ti nuestras mentes y corazones, para que pueda descender desde lo más alto el consejo que viene por medio de tu palabra. Y una vez más escuchemos la voz viva y fresca del Espíritu Santo. Danos el entendimiento, la sabiduría, la ciencia, el conocimiento, la revelación. Háblanos en esta mañana, Dios, porque como pueblo tuyo nosotros te escuchamos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor y mantenga la expectativa. Amén. Bien, yo quiero tratar con vosotros un tema que lleva por título Sangar, un tipo de la iglesia que Dios busca hoy. Amén. Yo no sé si alguno de pronto habrá escuchado hablar acerca de este hombre. Si en algún momento has leído acerca de la historia de Sangar, o tal vez te has conectado con alguna prédica basada en la vida de Sangar. El problema es que muchas veces nosotros, amados hermanos, hemos abrazado la idea de que Dios solo nos puede hablar a través de ciertos personajes que cobran mayor relevancia en las Escrituras por el simple hecho de que de ellos se habla mucho. Libros, capítulos tras capítulos, etc. Y no digo que Dios no nos pueda hablar a través de ellos, pero yo quiero que usted en esta mañana descubra algo sin igual, que en las Escrituras también hay ciertos personajes de los cuales no se nos hablan mucho. Tal vez un versículo, tal vez dos, tal vez tres. Sin embargo, esto no quiere decir que estos personajes, juntamente con sus vidas, juntamente con sus hechos, no cobren para nosotros relevancia o no sean de suma importancia. Porque también es allí
donde podemos nosotros encontrar el consejo del Señor para nuestras vidas. ¿Quién era Sangar para empezar? Según la Escritura, de pronto Dios, en un acto de soberanía, pone su mirada sobre la vida de este hombre y lo llama y lo escoge dentro de muchos para que él pueda ser juez sobre la nación de Israel. Y todos sabemos que un juez configuraba en ese tiempo un perfil político, un gobernador, un comunicador de la ley de Dios para todos aquellos que anhelaban estar siempre con el Todopoderoso. Pero también un juez era una especie de libertador, un hombre que lo daría todo por los suyos, un hombre que pelearía a capa y espada por los suyos, un nacionalista que cuidaría con todo su corazón las fronteras que cercan a la nación de Israel. Ahora, para este propósito, según la historia, el Señor escogió a 12 personas que ocuparon dicho cargo, que fueron en su momento jueces. Sangar llegó a ser el tercero de todos ellos. Usted se habrá preguntado, porque nos llama la atención el nombre de este personaje. ¿Y por qué razón sus padres le pusieron justamente ese nombre, Sangar? Porque este nombre no se ajustaba a los nombres comunes que solían tener los hijos de Israel. No era parte de la cultura. La historia habla y los historiadores narran que la familia de Sangar vino desde otros pueblos, desde otros lugares. Y cierto día se les presentó a ellos al Dios de Israel. Y ellos creyeron en el Dios de Israel. Creyeron a su ley. Se abrieron a su amor, se abrieron a su misericordia. Y desde ese momento llegaron a formar parte de la nación de Israel. Y es allí donde nace Sangar. Posiblemente sus padres, todavía abrazando el recuerdo de sus costumbres y de su cultura, le pusieron a Sangar justamente este nombre, que tiene un significado bastante peculiar, porque Sangar significa uno que es poco conocido o uno que es poco aceptado. Y es allí donde usted y yo podemos ver la soberanía de Dios con respecto al llamado, con respecto al propósito que Él traza con la vida de cada persona, sobre todo de aquellos a los que Él llama, de aquellos a los que Él escoge. Amados hermanos, es por eso que la historia de Sangar nos recuerda que hoy por hoy nosotros debemos de tomar en cuenta más que nunca que dentro de muchos a nuestro alrededor la mirada de Dios se puso en cada uno de nosotros. Y Dios, así mismo como llamó y escogió a Sangar, también te llamó y también te escogió a ti. No solo por algo, sino para algo. Porque hay un plan, porque hay un proyecto, porque hay un propósito contigo. Es la razón por la cual Dios te tomó, hermano o hermana.
Es la razón por la cual tú y yo formamos parte de lo que hoy se conoce como la Iglesia de Cristo. Y si lo queremos hablar desde una perspectiva bastante espiritual, pues justamente sí, somos esa Israel espiritual que Dios en este tiempo ha levantado para su gloria y para su honra. Pero sabemos que el llamado y el propósito requieren compromiso, requieren esfuerzo. Y eso es justamente lo que encontramos en la vida de Sangar. Sangar era un hombre no solo de fe, Sangar era un hombre no solo de valor, Sangar también era un hombre de compromiso, un hombre de entrega, un nacionalista, un hombre que no solamente amaba a Dios, un hombre que no solamente amaba a su familia, sino que también era un hombre que amaba a su nación, que amaba a su país, que amaba a Israel. Y creo yo que con estas verdades usted y yo pensamos en que definitivamente somos esa generación que ama a Dios, somos esa generación que ama a la familia, pero también debemos de ser esa generación que ama su nación. ¿Cuántos aman a Perú? ¿Cuántos quieren ver a Dios mostrar, soltar y hacer descender su gloria sobre Perú? Entonces, cobremos la fe en esta verdad. Tengamos confianza. Tengamos ánimo. Seamos de aquellos que día a día estemos comprometidos con el propósito de Dios. Seamos de aquellos que día a día ejerzamos el llamado, ejerzamos el liderazgo, porque sabes que, déjame decirte, hay potencial en ti, como lo hubo también en Sangar. Y yo te voy a decir algo, el llamado que Dios le hizo a Sangar, se lo hizo en una hora bastante difícil, porque 2 capítulos más adelante del que hemos leído, se nos dice que en los días de Sangar, los hijos de Israel estaban apartados de Dios y de la verdad de su ley. ¿En qué configura estas verdades? ¿Usted se ha puesto a preguntar? En que en los días de Sangar, hermanos, pocos eran los que tenían la fe, pocos eran los que tenían confianza, pocos eran los que querían buscar a Dios, pocos eran los que querían alabarle, exaltarle, levantarle altar, servirle. La mayoría había trazado otros caminos, tal vez por miedo, por temor a los muchos enemigos que tenía la nación, tal vez por falta de obediencia, por falta de sujeción a Dios y a su ley, tal vez porque se daban a sí mismos el permiso de hacer lo que les venga en gana, no tomaban en cuenta que lamentablemente todo eso para nada provocaría la gloria de Dios, sino todo lo contrario, su indignación, su separación y su justo juicio. Pero ahí fue levantado Sangar. Y Sangar supo ver la condición del pueblo. Supo entender que la nación pasaba por una terrible crisis, partiendo desde lo espiritual, partiendo desde lo político, partiendo desde lo religioso. Había crisis en la vida de la gente, había crisis en las familias, había crisis en toda la nación. Cualquiera que ve a una nación bajo la sombra de todas estas cosas, diría: no, Señor, ¿sabe qué? Usted se está equivocando. No me llame a mí ni me mire a mí. Llame a otro, mire a otro, porque la verdad, liderar a esta gente, mentorear a esta gente, pastorear a esta gente, hablarle a esta gente de ti y hacer que te amen y que respeten tus leyes, es algo bastante complejo.
Es algo bastante desafiante. Por lo tanto, de pronto, no soy la persona que tú andas buscando. No soy la persona que de pronto tú quieras encontrar. Pero Sangar no dijo eso. ¿Sabes por qué? Porque su fe en Dios, su confianza en Dios, iba mucho más allá de lo que sus ojos humanos veían en ese momento. Posiblemente esa era la realidad de la nación de Israel, pero Sangar sabía que las promesas de Dios para Israel eran otras. Aleluya. ¿Y qué estaba buscando Dios? En pocas palabras, estaba buscando uno que se ponga a la brecha. Oiga, yo cuando estoy en las redes o miro las noticias y me doy cuenta de que nuestra nación va rumbo al abismo con tanta maldad en la que nos encontramos rodeados, con tanta miseria, con tanta angustia, con tanto temor, con tanta zozobra. Sí, porque hoy por hoy nos damos cuenta que ya el problema no solo está afuera, el problema también se ha metido adentro, hermanos. Y todo va en aumento: el robo, la extorsión, el sicariato, la corrupción. Y es ahí donde pensamos y decimos, ¿cómo vamos a salir de todos estos problemas? Si hay un diablo que viene día a día, ¿sabes qué? Recibiendo derecho legal, lo suficiente para poder traer contra nosotros las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestros muchos pecados y de nuestra desobediencia. Es allí cuando creo que Dios espera que se pueda manifestar esa generación de Sangars que puedan mirar a Dios por sobre todo esto, que puedan abrazar la fe y la confianza correcta y comenzar delante de Dios a apelar a su gran amor y a su infinita misericordia, reclamándole a Él sus promesas, porque de todas estas cosas solo Dios puede sacar al Perú hacia adelante, amados hermanos. ¿Por qué? Porque está solo en Dios el poder, está solo en Dios los milagros, está solo en Dios la gloria, hermanos. Pero lo que Dios está buscando son corazones dispuestos como los de Sangar, que no se puedan pasar hablando más de las cosas que suceden o pasan, o de los problemas, que no nos lleven a pelearnos entre nosotros mismos ni con la gente de afuera, sino simplemente que seamos de aquellos hermanos que hagamos brecha, que comencemos a orar e interceder para que Dios pueda hacer algo por nuestra nación. Porque si la gente que estaba marchando el día de ayer en las calles de Lima, porque si toda esa generación de jóvenes que dicen que hoy también saldrán a marchar y pasado mañana también, creen que así van a cambiar el destino de esta nación, se equivocan. Porque usted tiene que entender que no tenemos lucha contra carne y contra sangre, y que son los últimos tiempos y que Satanás ha soltado demonios desde el infierno para hacerle más que nunca la guerra a la humanidad. Pero a la primera que se le ha declarado es a la iglesia, es a los creyentes. Y parece mentira, pero usted y yo sabemos que siempre la historia tiene la mala costumbre de volverse a repetir. ¿Qué quiero decir con todo esto? Hermanos, si hoy no le estamos dando a Perú lo que necesita, si hoy no estamos manifestando sobre Perú lo que realmente necesita, es porque posiblemente la apostasía que atrapó a la generación del pasado también haya atrapado en este tiempo a esta última generación con la que Dios está contando para poder desatar su gloria. Y es aquí donde yo creo que debemos nosotros, ¿sabes de qué? De comenzar a preparar nuestra conciencia para poder someternos a la sombra de la justicia de Dios y poder delante de Él orar por perdón, por misericordia, por sanidad, por liberación, por restauración, para que podamos asumir el llamado, para que podamos ser levantados y despertados, porque no sabemos en qué momento el enemigo va a venir a cobrar las facturas,
Porque si usted cree que el enemigo no cobra las facturas, entonces métase conmigo a la historia. Aquí dice claramente, hermanos, que cierto día el enemigo decidió cobrarle la factura a los hijos de Israel. Y fue un momento cuando Sangar se encontraba en el campo, porque después de juez, después de libertador, Sangar también era un agricultor, era un granjero que trabajaba con sus manos la tierra, porque tenía que alimentar una familia. Y dice que mientras él estaba allí, arando la tierra, arreando los bueyes, pudo divisar desde los lejos un ejército de 600 hombres muy bien armados, muy bien constituidos, que venían con una estrategia de terror, de violencia y de muerte, no solo contra Sangar, no solo contra su casa, sino contra toda la nación de Israel. Pero ¿quién es el que pudo ver a este ejército? Fue Sangar. ¿Puedes mirar más allá de lo que tus ojos humanos ven en estos días? A esos ejércitos espirituales y malignos que hay detrás de cada mente perturbada, de cada corazón lleno de odio, de resentimiento y de sed de justicia, pero que van por otros caminos que no son los de Dios. Yo puedo ver claramente la guerra espiritual, porque la iglesia está llamada a ver la guerra espiritual. Luchamos contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. ¿O quién cree usted que son aquellos que azusan las calles, que llaman a la gente a la violencia, a romper, a robar, a saquear, a estar provocando el uno para con el otro su propia muerte? ¿Quién cree usted que es el que toma la mente y el corazón de esta gente desalmada que roba y mata y extorsiona y asesina impugnemente a los inocentes? ¿Las personas? ¿Dios? ¿Los ángeles? Son los demonios. ¿Me entiende? Espíritus de maldad que se mueven en los aires y operan sobre los hijos de desobediencia, dice la Escritura. Y la iglesia sabe esto, pero la iglesia no puede hacer frente. ¿Por qué? Porque la iglesia primeramente tiene que reconocer que hace mucho rato ha abandonado su llamado y su propósito, y nos hemos dedicado a otras cosas, más no a desarrollar el potencial que Dios puso en ti, que Dios puso en mí. Aleluya. La palabra que nos entregó, la unción que sobre nosotros derramó, la palabra, el consejo, los dones, los talentos, hermanos, que tanto nos hace falta para poder ver buenos y poderosos resultados en estos días sobre toda nuestra nación, porque hay todavía a muchos que tenemos que alcanzar y ganar para Jesucristo. Entonces la guerra es espiritual. Lo bueno de todo esto es que no estamos solos, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces echemos mano de esta verdad y vamos a alinearnos con el reino. Y dejemos que sea Dios el que por su Espíritu haga sombra en nosotros. Porque posiblemente en cualquier momento Él va a abrir tus ojos espirituales y te vas a dar cuenta contra quiénes peleas. Pero lo que me gusta de esta historia, hermano, hermana, es que Sangar estaba preparado para la guerra. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás tú preparado para la guerra? ¿O solo te la pasas quejando? ¿O solo te la pasas hablando de los problemas? ¿O solo te la pasas llorando por todo lo que te sucede, te pasa a ti, a tu familia? ¿O porque lo que sucede o lo que pasa en el país? ¿Estamos preparados para la guerra? Hermano, si usted lee literalmente, hay algo que sucedió en ese momento, pero que va mucho más allá de entenderlo dentro del marco de nuestras capacidades humanas.
Porque aquí se nos dice esto, literal, como dicen por ahí los jóvenes, literal, ¿cierto? Jóvenes, literal, ¿cierto? ¿Qué dice aquí? Que de pronto se acercó este ejército de 600 filisteos, y ustedes ya saben con el propósito de qué, pero Sangar salió al encuentro de ellos, y una vez más, literal, dice que los mató a todos. ¿Aló? Los mató a todos. ¿Sí? Sangar aplastó a estos 600 filisteos que estaban mejores armados que el propio Sangar. Oiga, esto me rompe la cabeza. Porque si esto literalmente se nos dice, hermano, ahora hay que buscar la respuesta espiritual. Porque yo no voy a creer que me caigan 600 a mí en este momento y yo pueda acabar con todo. Uno se puede de pronto pelear con uno, o con dos, o con cinco, pero con 600. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Tarea para ti, orar a Dios y descubrir qué pasó, qué sucedió con Sangar, cómo acabó con los 600. Pero como he venido a predicar en esta mañana, yo vengo a resolverte la tarea, porque me he tomado el tiempo de estudiar por ti, de leer por ti, de informarme por ti. Escucha esto, eran los días de los jueces. Dentro de ese periodo era común que muchos de ellos estén bajo amenaza, bajo desafío, bajo de persecución en momentos. ¿Y sabes qué era lo que hacían estas personas? ¿Sabes qué era lo que hacían? Cuando se encontraban dentro de estas circunstancias, lo primero que hacían era clamar a Dios con todos sus corazones. Salía de ellos un clamor tan profundo, hermano, hermana. Dios mío, mira sus amenazas. Mira toda esta persecución. Es un ejército grande. No hay fuerza en mí, ni arma alguna que pueda hacerle frente. Pero en ti está el poder. En ti están los milagros, en ti está la gloria. Por lo tanto, Dios mío, tú nos llamaste, tú nos escogiste. Muéstranos tu favor, muéstranos tu gracia. Defiéndenos, sálvanos, líbranos. Porque en ti está el poder hacerlo, Dios. Usted se pone a pensar que si uno comienza a clamar en esa dirección, ¿usted cree que Dios no va a oír? ¿Usted cree que Dios no va a escuchar? ¿Usted cree que Dios no va a inclinar su oído a la oración, al clamor, no de uno, sino de muchos de nosotros? Claro que sí, amados hermanos, porque Dios ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Inclinaré mi oído a tu oración y entonces verás mi respuesta. Verás mi socorro, verás mi salvación, verás mi ayuda. ¿Por qué? Porque has puesto tu mirada en mí. ¿Por qué? Porque has puesto tu confianza en mí. ¿Por qué? Porque decidiste orar, decidiste clamar. Lo hizo en su momento un Otoniel y acabó con todo un ejército. Lo hizo un Ahab, hablo de estos jueces, y acabó con todo un ejército. Lo hizo una mujer bajo la palmera llamada Débora y pudo respaldar al general de turno de ese momento que arrasó con el ejército enemigo de Israel. Lo hizo Sansón, lo hizo Jefté, lo hizo Gedeón, y todos, hermanos, clamaron al único y verdadero Dios. Pero como todo clamor tiene resultado, ahora vamos a ver cómo es que Sangar pudo acabar con estos 600 filisteos de un solo golpe. Entonces, ¿qué puede usted imaginarse? Después del clamor, los cielos retumbaban. ¿Y sabes qué era lo que venía de arriba, desde lo más alto?
con toda una fuerza más veloz que cualquier misil. ¿Sabes qué era lo que venía? El Espíritu de Dios. Y se metía dentro de esta gente. Y se metían dentro de estas personas. Entonces dejaban de ser hombres comunes, ordinarios, para convertirse en hombres extraordinarios, hombres capaces de lograrlo todo, porque sabían que no solo Dios estaba con ellos, sino que también el Espíritu y el poder de Dios estaba sobre ellos. Pasaban de lo natural a lo sobrenatural. Y eso es lo que necesitamos nosotros en estos días, hermanos. Una visitación del Espíritu Santo, aleluya. Que pueda llevarse tus cargas, que pueda llevarse tu dolor, tu tristeza, tus miedos, tus temores, tus dolencias, tus males, tus enfermedades, tus opresiones, tus debilidades. Y hacer que comiences a vivir, ¿sabes qué? Un llamado sobrenatural. Un liderazgo sobrenatural, un ministerio sobrenatural, que pueda darle a Dios, ¿sabes qué? Un servicio sobrenatural. Alabado sea Dios. Hermanos, eso fue lo que pasó con Sangar. Y no cuestione a la palabra. No me diga, pastor, pero yo no leo esto ahí. Usted no necesita leerlo, porque cuando se conecta con el Espíritu, usted se mete a la historia y simplemente cree y cree y cree, porque la palabra lo respalda, hermano. Por eso es que Sangar pudo pelear contra estos 600 filisteos. Pero ahora viene la cereza del pastel. Resulta que de pronto Sangar, empoderado, envalentonado, lleno de unción, lleno de gloria, se puso los guantes y dijo: que vengan uno por uno, porque a guantazos los voy a noquear y van a caer al suelo estos filisteos que piensan que van a acabar con mi vida, con mi familia. ¿Creen que voy a dejar que se metan con mi pueblo, con mi nación? Pues no, porque para eso Dios me llamó y me escogió, para este día, para esta hora, para que Dios muestre su favor y su gloria a los hijos de Israel y la nación se vuelva a Él de todo corazón. Pero hay un detalle, dijo Sangar, parafraseando: todos estos están bien armados, pero yo no tengo ni armadura, ni preparación, ni estrategia militar. Yo no he hecho el servicio, no tengo guardaespaldas. Israel no tiene ejército. Dios mío, ¿qué más sigue? ¿Qué más continúa? Necesito que me envíes las armas necesarias. Sangar no se había dado cuenta, hermano, hermana, que entre sus manos ya tenía lo necesario. Y Dios pregunta desde los cielos y le dice: Sangar, ¿qué es lo que tienes entre tus manos, Señor? ¿No está usted pensando en este pedazo de palo con un pedazo de hierro bien filudo amarrado en la punta, con lo que yo voy a salir a pelear contra estos 600 filisteos? ¿No estarás pensando, Señor, usar esta guijada? Dios le responde y le dice: en tus manos tienes lo suficiente y lo necesario. Sal y pelea, hijo, que yo estaré contigo. Hermano, esto de verdad trae abajo toda nuestra estructura. Porque yo muchas veces veo: no, es que yo tengo que estudiar 5 años de teología. No, es que el pastor me tiene que mirar y decirme: hermano, hermana, usted puede servir en la casa. Me tienen que levantar entre los muchos de la congregación. Tengo que saber mucha Biblia. Tengo que descubrir qué talento, qué don tengo para que Dios me pueda usar. Hasta allí ya perdió el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque ya en ti está lo necesario. Una guijada entre las manos de tu alma, entre las manos de tu corazón, pueden ser muchas cosas. Tu fe en Dios, esos minutos de oración que le dedicas a Él día a día,
puede ser tu alabanza, tu poco conocimiento, pero has creído a las promesas, el potencial que Dios te ha dado, algún talento, algún don, ese corazón para servir dentro de su casa a los tuyos, esa compasión y esa misericordia que Dios ha puesto en ti por los perdidos. Hermano, hermana, ya tenemos lo suficiente y lo necesario. No mires a otros, porque a los otros Dios le ha dado lo suyo. Mira a Dios, porque en ti está lo necesario. Tienes tu aguijada. Lo único que necesitas es levantarte y pelear y descubrir en ti el poder de Dios, para que te des cuenta que Dios nunca mintió cuando dijo: mayor es el que vive dentro de ti que aquel que está afuera, porque con Cristo somos más que vencedores, porque todo lo podemos en el Señor, ya que Él nos fortalece, y porque somos parte de esta última generación de Sangar que se levantan en el nombre de Dios para librar a la nación. Estamos orando, hermanos, para que el Señor pueda traer un avivamiento a Perú. Me gusta cómo termina esta historia, porque así es como todas las historias deberían de terminar. Y tu historia y la mía, por si acaso, no van a terminar mala, porque si el diablo habló y dijo algo, ese es el diablo, padre de toda mentira. Aquí lo que cobra relevancia, lo que realmente importa, es lo que Dios habló y lo que Dios dijo de cada uno de nosotros, hermanos. Y en esa perspectiva declaramos la salvación, la liberación y los milagros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dice aquí claramente: y así Sangar salvó a Israel. Y así Josué y Teo salvaron a Surco. Y así la iglesia CCI Torrefuerte salvó a Lima, salvó al Perú. Sí, porque Dios manifestó su gloria. Salvación por todos lados hubo aquel tiempo. Y cuando usted escucha la palabra salvación, no se vaya a encerrar en la idea de que estaban haciendo aires libres o campañas evangelísticas por muchos lados para que la gente se convierta o reciba a Dios en su corazón. Usted tiene que entender que esa palabra va mucho más allá que siempre actos evangelísticos. Estamos hablando que la gloria descendió. Más de uno reconoció que le había fallado a Dios. Más de uno reconoció que no conocía a Dios. Más de uno reconoció que le había dado las espaldas a Dios y se arrepintieron de sus pecados y se volvieron. Y hubo sanidad, y hubo liberación, y hubo restauración en todo el pueblo. Y el pueblo se levantó como un solo hombre, en la unidad del amor, en la unidad del espíritu, y juntos liderando Sangar a toda esa gran iglesia, le sirvieron a Jehová con todos sus corazones. Oh Señor, oro al cielo para que sobre Perú puedas cumplir aquello que has dicho, que lo postrero va a ser mucho mayor que lo primero. Nos levantamos como Sangar porque es la hora. La generación Z, X, Y, K hablan de cosas que no entienden. Nosotros tenemos ya en nuestras manos lo suficiente. Nos levantamos con la unción, con la palabra, con la autoridad para echar fuera legiones de demonios y ver la gloria de Dios, no solo en nuestras vidas, no solo en aquellos que todavía necesitan de nuestras casas convertirse al Señor, no solo en nuestros hermanos que se alejaron y se apartaron, sino en una sociedad que de verdad necesita con urgencia a Jesucristo. Yo te invito a ponerte de pie para que abraces esta palabra y esta fe y puedas atreverte a escribir tu propia historia y deja que Dios pueda hacer de ti una punta de lanza, porque eres un llamado, eres un escogido, eres un instrumento en sus manos, una vasija, un móvil, un portador de lo que Él llama poder.
Necesitamos ver en este tiempo los milagros, las liberaciones, las sanidades, en cada reunión, en cada culto. Necesitamos ver a Dios obrar, hermanos. Necesitamos ver a Dios ministrar, necesitamos ver a Dios abrir los cielos y derramar su gloria. Y para esto simplemente vamos a hacer en estos minutos lo que sabían hacer los jueces en aquel tiempo: clamar a Jehová. Cierra tus ojos. Yo te invito en esta mañana a arreglar tus cuentas con Dios. Yo te invito en esta mañana a acercarte a Él con confianza. Y echa de tu corazón todo sentimiento de vergüenza, de culpa. Cancela en tu mente toda voz que te acuse, que te condene, que te señale. Abraza en esta mañana la gracia que no solo se ha abierto, sino que también se ha derramado para ti, sobre ti. ¡Ay, aleluya! Abraza en esta mañana su perdón, su amor. El Padre te ama. Y aquel que empezó la buena obra en ti la habrá de terminar hasta los días de Cristo. Sé para tu Dios un zangar en este tiempo. Dile al Señor: aquí estoy y me voy a parar en la brecha y voy a pelear como buen soldado, como buena soldada de Cristo. Aleluya. Padre, en esta mañana, Señor, oramos a ti. Siempre tú te has sabido glorificar donde has encontrado clamor. Que tu Espíritu pueda soplar en este momento, Señor, ese clamor que es necesario para poder elevarlo hacia ti, Padre. Porque no solo yo estoy necesitado de ti, dile. No solo es mi familia, es mi nación, es el Perú, es el mundo entero que necesita de Jesucristo. Pero tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Tú no has cambiado, Señor. Tú sigues obrando a nuestro favor. Obra porque muchos son nuestros enemigos. Obra porque son ejércitos de maldad que han subido. Demonios territoriales, demonios homicidas, demonios de muerte, de brujería, de violencia, demonios de corrupción, demonios de idolatría que vienen contra nosotros, contra nuestra familia. Esos son los filisteos espirituales. Pero yo tomo la autoridad, dile. Yo tomo la autoridad que tú me has dado. En el nombre de Jesús yo reprendo. Vamos, reprenda en el nombre de Jesús de Nazaret. Tomando en serio la voz de Dios. Tomando en serio la autoridad de Dios. Tomando en serio su palabra. Echa fuera de tu vida todas estas cosas. Porque no hay diablo, no hay demonio, no hay infierno que pueda contra ti, hermano, hermana. Este es el tiempo de vivir. Este es el tiempo de ser libre. Las cadenas se rompen, los yugos se pudren. Tu dolencia se sana. Tus enfermedades salen. La maldición es rota, es quebrada. Porque Dios está aquí en esta hora. Dios se metió en ti en esta hora. Eres un llamado. Eres un escogido. Eres un zangar en este tiempo. Y Rababasoquenda, Rebacanda, la vasalla. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el poder de Dios abrazándote, consolándote, limpiándote, purificándote. Entrégale tu alma, tu vida, tu ser, tu familia a Cristo. Y de esa manera te abres paso y te encaminas para los más grandes milagros que van a comenzar a ocurrir en ti. Yo no estoy hablando lógica. No estoy hablando filosofía, estoy hablando la palabra, estoy hablando de lo que Dios es capaz de hacer, porque Dios sigue siendo Dios y Él tiene el control de todo. Rebacanda, la vasalla. Ahí está ese fuego en tu vida. Ahí está ese fuego en tu corazón. Ahí está ese fuego para decirle a Dios: acepto el llamado, acepto el propósito, me pongo a la brecha, me conecto contigo, me conecto con tu palabra y serviré en tu casa, y serviré a los míos, y serviré a mi nación, porque yo creo en la salvación de Dios.